México en el TEC de Monterrey. Tiene una licenciatura en Sociología en México en la Universidad Tecnológica de México. También tiene un doctorado en Tecnología Sistemática en la Universidad Pontificia y tiene un doctorado también en Historia en la Universidad de Guadalajara. Es impresionante porque también tiene un doctorado en Neurociencias en la Universidad de Guadalajara y, por mencionarles algún otro, también tiene un doctorado en Medicina Alternativa en Keystone Healthcare Studies. ¿Es correcto, doctor Israel? Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto poder estar aquí con ustedes en este nuevo proyecto. Emocionado porque creemos que mucha gente tiene seguramente muchas dudas acerca de lo que es la cultura judía. Inclusive pues mucha gente tiene como cierta reserva a acercarse a el pueblo judío porque muchas veces nos han visto como un tanto herméticos acerca de todo lo que nosotros realizamos. Entonces, pues bueno, pues con mucha alegría estamos aquí con ustedes esperando resolver la mayor cantidad de dudas que tengan sobre esta enseñanza maravillosa que, como bien has comentado, Leslie, está en relación con la Cábala. Muy bien, perfecto. Miriam, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues a mí me gustaría comenzar resolviendo algunas dudas que yo creo que también la gente tiene. Me gustaría si nos podría explicar, por favor, doctor, ¿qué es el Cábala? Bien, bueno, la Cábala la podemos nosotros definir como un conjunto multidisciplinario que le va a permitir al ser humano identificar las causas que están dando origen a los resultados que se están manifestando. Muchas veces el ser humano cree que por el hecho de que un aspecto de su esencia se encuentra habitando en su cuerpo físico, se conoce completamente. Sin embargo, pasa el tiempo y cuando se tiene que enfrentar a alguna circunstancia que podríamos definir como caótica, se da cuenta de que no siempre tiene las herramientas para poder resolver la anomalía que se esté presentando. Por ejemplo, cuántas veces nosotros podemos encontrarnos a personas que, por ejemplo, algo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Hace un tiempo que duró casi 2 años, mucha gente no sabía qué hacer después de que perdió probablemente su fuente de ingresos que consideraba una herramienta segura para el sustento de su familia. Entonces de pronto se daban cuenta de que únicamente conocían un aspecto que se definía basado en una actividad profesional. Y esto es algo muy común. Generalmente tú le preguntas a una persona, oye, cuéntame un poco de ti. La persona generalmente te va a hablar de su trabajo, Claro. de su profesión, pero no ahonda todavía mucho más para poder conocer acerca de lo que realmente se encuentra en su verdadero yo. Entonces, la Kabbalah también es definida como el estudio más profundo de la interpretación bíblica, pero que se encuentra codificada. Y esto es algo que muchas veces la gente se sorprende, porque generalmente piensa que al hablar de judaísmo y al hablar de temas bíblicos, pues nos estamos nosotros enfocando únicamente en supersticiones, y no es así. Lo que enseña la Kabbalah entonces es a que nosotros también identifiquemos cómo es que funciona toda la realidad que nosotros percibimos y también la que no percibimos, por lo menos con los 5 sentidos que nosotros conocemos. Tratamos de desmenuzar, por poner un ejemplo, cómo funciona algo que muchas veces la gente ha considerado como un aspecto milagroso. Vamos a poner un ejemplo. La gente generalmente ve a un judío y lo relaciona con la religión. Así es. Entonces, generalmente la gente de pronto nos pregunta, oiga, ¿usted puede decirme un rezo, una oración, la lectura de un salmo que me ayude a sanar? Entonces, la gente piensa que esto funciona de forma milagrosa. Y no, lo que la Kabbalah hace es explicarte, por ejemplo, que cuando tú permites el ingreso a la información en tu subconsciente de determinada información, generas a través de los neurotransmisores una conexión que permite el nacimiento de una neurona
que envía información al resto de tus células y que por ende comienza a generar mejoría física. Entonces, no es la lectura del Salmo, no es un rezo milagroso. Lo que la Kabbalah te enseña es, bueno, debes de saber cómo es que funciona desde la perspectiva neurológica, desde la perspectiva molecular, nuestro organismo. Y eso es lo que trae vamos a llamar la restauración física o la salud. Muy bien, doctor. Pues la verdad es que todo esto que nos está mencionando es muy importante. Yo creo que todavía tenemos muchas dudas, ¿verdad? Y yo los invito por favor a que no se vayan. Nos vamos a ir rápidamente a un corte. Les vamos a poner una musiquita súper agradable. Y nosotros volvemos porque tenemos muchas dudas, doctor Israel. Si usted nos puede seguir apoyando con este tema súper importante. Amigos, nos vemos en un ratito más. Muy bien, amigos, pues nosotros regresamos, lo prometido es deuda, y nos encontramos con el doctor Israel Nicodemus. Recordamos que estábamos hablando acerca de qué es la Kabbalah. Así es, ¿verdad? Doctor, nos estaba mencionando acerca de la relación que tiene la Kabbalah con nuestro cuerpo, ¿no? De las neuronas, las moléculas. Realmente es un tema muy, muy interesante y tenemos muchísimas preguntas. Esperemos que usted nos pueda apoyar en resolver todas estas dudas. Es un tema muy interesante y pues bueno, aquí mi compañera Miriam también tiene algunas preguntas que realizar. Ok, lo primero que necesito saber es, ¿debo de ser judío para estudiar la Kabbalah? Bueno, esta es una pregunta que generalmente nosotros encontramos y es derivado de que en algunos textos, en el judaísmo es conocido como el pueblo del libro, debido a que todo lo escribimos, encontramos una serie de directrices que se requerían en tiempos anteriores para que alguien se pudiese incorporar a esta enseñanza, y entonces se mencionaba que tenías que tener 40 años, que tenías que tener formación o conocimiento de textos donde dominaras completamente, por ejemplo, la Biblia. Otros textos definidos como el Zohar, que es un texto que podemos definir como uno de los principales que actualmente se consultan para esta enseñanza o esta instrucción, así como otros textos definidos como el Talmud. Entonces, para poder llegar a este conocimiento se enlistaba una serie de requerimientos en las que muchas veces parecía inclusive imposible que alguien pudiese estudiarlo. Sin embargo, no es necesario, debido a que también a lo largo de la historia nosotros nos hemos encontrado con muchísimas figuras de autoridad rabínica. Un rabino generalmente es una persona que tiene un conocimiento muy especializado en esta materia, pero que también tenían perspectivas diferentes. Y esto es importante mencionarlo, porque muchas veces se puede encontrar uno en internet diferentes enseñanzas. Unos te dicen, no, debo de seguir esta línea, otros esta otra línea. Sin embargo, en la actualidad se recomienda que mientras más joven la persona pueda acercarse a este conocimiento, va a ser mucho mejor, debido a que va a poder tomar decisiones con la posibilidad de que disminuyan los riesgos de cometer los errores que muchas veces uno llega a cometer por falta de una directriz. Entonces, inclusive, volvemos a mencionar que cuando mucha gente escucha sobre el tema de la Kabbalah, lo relaciona con aspectos religiosos, y ese es un error. La Kabbalah es espiritualidad, y la espiritualidad nos tiene que dar libertad para que nosotros podamos cuestionar todo aquello que nos dice el entorno. ¿Por qué razón? Porque generalmente la perspectiva religiosa te lleva a que tú creas y que no cuestiones. Seguramente estás recordando muchas frases donde los líderes religiosos dicen, tienes que creer porque así lo establecen los textos sagrados. Así es. Y eso no satisface. Aquí tenemos a Miriam, muy joven, y algo que hemos platicado anteriormente es de que esta generación no le interesa el tema de la religión. Hay que decirlo, los templos, las iglesias se están quedando vacíos. ¿Por qué razón? Porque se busca cauterizar la conciencia de una generación que hoy en día tiene acceso a la información a través de un clic. Así es. Entonces, pues no hay forma de que nosotros querramos forzar esto en una generación donde pues ya no es posible. Entonces, no se necesita ser judío, aunque sí se recomienda
irse familiarizando un poco más con la cultura hebrea, familiarizarse también con el idioma hebreo, para que de esta forma nosotros también sepamos que no nos están entregando una incorrecta traducción de estos textos. Algo que ocurrió precisamente con la Biblia, ¿no? Así es. Mucha gente lee las Biblias, pero decimos, bueno, ese es un libro bestsellers por excelencia judío. Está escrito en hebreo y en arameo. Entonces, si nosotros queremos llegar a este nivel de la enseñanza profunda de la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco o los 5 libros de Moisés, tenemos que conocer este idioma, traducirlo de forma adecuada, para así evitar que por desconocimiento aceptemos la guía ciega de alguien más. Entonces, no se necesita ser judío, pero sí es preferible que estemos familiarizados con la cultura y por lo menos con el idioma, y que tengamos la certeza de que quien nos está instruyendo acerca de Kabbalah lo conoce, si no sería muy complicado. Sí, claro, que nos esté dando una información certera, ¿no? Bien comentaba doctor Israel que los jóvenes, como tú, Miriam, no nos va a dejar mentir, ahora ya hacen muchas preguntas, cuestionan todo. Y yo recuerdo que anteriormente era como, tú vas a creer en esto, y te criaban así, tú crecías con esa enseñanza, y el día de hoy pues ya los jóvenes preguntan todo, ¿no? Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué yo tengo que creer en esto? ¿Y quién lo escribió? ¿Y quién me dice que esto es verdad? Entonces, Claro. ese es un punto muy importante que tocó, y yo quiero hacerle una pregunta que tal vez lo confundimos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la espiritualidad y la religión? ¿O es lo mismo? Muy buena pregunta. No es lo mismo. Volvemos a mencionar, el tema de la religión, desafortunadamente, ha generado un gran daño a escala mundial, debido, como volvemos a mencionar, a que en algún punto de la historia, unos cuantos tenían acceso a lo mejor a la educación, y desafortunadamente, pues muchos se aprovecharon, y ahí está la historia, no nos deja mentir. A lo largo de la historia vemos cómo es que anteriormente los líderes religiosos, los reyes, eran los únicos que podían leer. Así es. Y entonces, ¿qué sucedía con el resto de la población? No sabían leer, y creían que lo que estaba diciendo la figura religiosa era, como dicen coloquialmente, la palabra de Dios, o la palabra del Señor, así dicen generalmente las religiones. Entonces, no. La espiritualidad lo que hace, como mencionamos hace un momento, es invitarnos a cuestionar no solamente el sistema de creencia religioso, sino también todos los dogmas que han formado parte de nuestra educación. La espiritualidad es que nosotros primero nos demos a la tarea de conocernos. ¿A qué nos referimos con conocernos, o qué es lo que define la Kabbalah como espiritualidad? Mira, generalmente los seres humanos tomamos decisiones muchas veces fundamentadas en algo que se define en la Kabbalah como el aspecto impulsivo, que se conoce como el nefesh. Vamos a poner un ejemplo. Mira, mucha gente de pronto no sabe de qué forma controlar ese deseo por querer poseer algo de manera inmediata. Y cuando posee por impulso, desafortunadamente se da cuenta que la racionalidad que se encuentra implícita en una de las características del ser humano no siempre tiene la fortaleza necesaria para que establezca una decisión realmente benéfica. Vamos a poner un ejemplo. Seguramente todos hemos visitado estas tiendas donde venden muchos productos, televisores, equipos de audio, telefonía, motocicletas. Y entonces pues la gente de pronto ve y dice, bueno, no me alcanza. ¿Qué hacen estas empresas? Bueno, te ponen por ahí un precio muy accesible. No te preocupes, vas a pagar seguramente desde México, no sé, 400 pesos, quizá unos 20, 25 dólares más o menos. Entonces la gente dice, sí me alcanza. Sí, lo que conocemos como pagos chiquitos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La gente, aunque está en su aspecto racional y lo puede ver en la etiqueta, oye, pero te va a costar 3 veces más o casi 3 veces más. Entonces, ¿qué sucede? La gente por el impulso
toma esa decisión y de pronto pasa el tiempo. ¿Y qué sucede? Cuando se da cuenta de que ya está pagando un poco más del doble, entonces quiere llamar a la razón y dice, no, pues ¿en qué estaba pensando cuando tomé esa decisión? No estaba pensando, estaba actuando por impulso. Esto es como cuando una persona se enamora, así se aplica también la cábala. De pronto ves al muchacho, ves a la muchacha, muy guapo, muy bonito, y de pronto solamente quieres satisfacer una necesidad impulsiva o a veces un vacío emocional. ¿Por qué razón? Porque hay, por ejemplo, muchos jóvenes que tienen la ausencia de una figura tutorial, que puede ser padre, madre, que aunque están presentes, están ausentes. ¿Y qué sucede? Bueno, pues debido a que no conocen un te amo, no conocen un abrazo, generalmente buscan a alguien o encuentran a alguien que sí le da eso. Y a lo mejor esta persona sí le da eso, pero también le llega a generar algún tipo de violencia. Probablemente le puede llegar a agredir. Hay muchas parejas jóvenes donde las personas aceptan la agresión con tal de recibir un poco de amor. Entonces, ¿qué sucede? De pronto, como hay un vacío emocional, la gente permite este tipo de daños porque recibe cierto beneficio. Entonces, muchas veces esto ocurre también. Seguramente una práctica muy común que nosotros vemos es que de pronto la gente cuando se tiene mal de amores, dice, pues vámonos a comprar, ¿no? Para sentirnos bien. Sí. Entonces, estás buscando llenar el aspecto emocional, pero volvemos a mencionar, a veces cuando tomas esas decisiones basadas en la emoción, un buen día te despiertas porque ya te equilibraste, porque probablemente leíste un buen libro, asististe a terapia y de pronto te das cuenta de que la persona con la que estás no es realmente aquello que tú idealizabas. Y entonces, ¿qué sucede? Muchas parejas de pronto se despiertan y dicen, ¿qué hago contigo? O sea, realmente, ¿en qué estaba pensando? Volvemos a mencionar, no estaba pensando. Inclusive, déjame decirte algo muy importante, Leslie. Hay una perspectiva diferente sobre la educación que se da entre Oriente y Occidente. Por ejemplo, mucha gente aquí en Occidente, ¿sabes que mucha gente se casa estando enamorada? Sí. Entonces, ¿qué sucede? La cábala te dice, no, es el peor momento en el que tú te podrías casar. ¿Por qué razón? Porque el enamoramiento, ¿qué ocurre en nuestro sistema neurológico? Se llena de dopamina, de serotonina, estás drogado completamente. Entonces, aunque la persona tiene áreas de oportunidad o pequeños defectitos, no pones atención a eso. ¿Por qué razón? Porque estás emocionado. Entonces, ¿qué te dice generalmente la cábala desde la perspectiva oriental? No, tienes que ser racional. Antes de que te enamores, primero ve si realmente hay un futuro certero con ese compañero o con esa compañera. Y a lo mejor alguien dirá, oye, pero eso parece muy vamos a llamarlo muy analítico, muy racional. ¿Dónde queda la etapa del enamoramiento, ¿no? ¿Dónde queda esa parte bonita? Bueno, pues a veces cuando nos despertamos un buen día nos damos cuenta de que esa etapa de enamoramiento dura entre 7 meses, 1 año y medio, si te va bien. Después de ahí viene como una etapa de decadencia. Entonces, de eso se trata de que nosotros identifiquemos. Entonces, a ver, estoy tomando una decisión, que aquí es algo que recomendamos, ¿no? Aquí nos están escuchando, nos están viendo. Generalmente les hacemos esta recomendación, que tomen ahorita una hojita blanca, tomen un bolígrafo, y dibujen 3 figuritas pequeñas de un cuerpo humano, ahí aunque sea con palitos y un circulito por cabeza. Y arriba de este coloquen otro dibujito un poquito más grande. Y entonces cuando la persona quiera tomar una decisión, que identifique, a ver, estoy tomando decisión por impulso, y que ponga ahí aspecto físico. Estoy tomando decisión basada en llenar algún vacío emocional. Entonces coloco ese título al otro dibujito. Después al tercer dibujito, a ver, realmente estoy racionalizando la acción o la decisión que voy a ejecutar. Entonces de estos 3, ninguno es malo, ¿eh? Todos tenemos estos aspectos definidos como el alma. Pero tenemos que equilibrarlos. De eso se trata. Entonces cuando nosotros equilibramos estos aspectos, tenemos la posibilidad de disminuir el cometer ciertos errores. Entonces, ¿qué representa el dibujito más grande?
ahí es donde entra el aspecto metarracional o el aspecto de la Kabbalah, porque tampoco significa que la racionalidad sea siempre una herramienta favorable, porque la racionalidad en algún momento nos lleva a impedir el que podamos nosotros adquirir conocimiento paralelo. Fíjate que la Kabbalah significa saber recibir, pero también significa lo paralelo. Entonces muchas veces cuando nosotros tenemos condicionantes educativas o de formación en creencias previamente ingresadas, nos resistimos a cambiar el chip. Tenemos una zona de confort y ¿qué sucede? Bueno, pues la Kabbalah te dice, atrévete a cuestionar ese sistema de creencias, identifica también por qué crees en lo que estás creyendo y también identifica qué es lo que te ha hecho o quién te ha hecho creer que no eres capaz de desarrollar cierto potencial. Pongamos un ejemplo también, Leslie, Miriam, el sistema educativo. Tenemos muchos alumnos que son profesores de diferentes instituciones educativas y siempre les decimos, ¿cuántas veces o cuánto tiempo nosotros vivimos creyendo que probablemente había como que el burrito, ¿no? en la escuela? Claro. La persona no es bueno en la escuela. Pero realmente, hoy gracias a los avances que hay a través de la programación neurolingüística, el análisis transaccional, podemos darnos cuenta que el problema no era el alumno, sino el mecanismo que utilizaban los profesores. Imagínate lo siguiente, hoy sabemos que hay personas que son auditivas, que son visuales, que son kinestésicas, y de pronto, imagínate el aula tradicional. ¿Se acuerdan cómo eran antes, no? Sí, pizarrón, verde gis. ¿Y el verde qué hace? El verde te Bueno, relaja, ¿no? Sí, claro, el color era como algo que te mandaba alguna señal como para estar un poquito más relajado, ¿no? Así es. Entonces, ¿quiénes eran los inteligentes ahí? El auditivo. Porque el auditivo tiene la característica de que le gusta leer. Y si ponías a un visual y no le ponías ahí un dibujo, lo matabas de aburrimiento. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, tenemos que mencionar que no siempre son los estudiantes los que carecen de la capacidad de poder absorber la información. No, lo que sucede es que se tiene que encontrar la metodología adecuada. Entonces, por eso tenemos que cuestionar todo. Si alguien me hizo creer en su momento que era un estudiante malo en ciertas disciplinas, bueno, pues que nos demos cuenta que no es así. Sí, es muy importante. De hecho, quiero hacer una pausa porque, bueno, un paréntesis para comentar. Esta es una fábula que creo que va muy bien con el tema que acaba de tocar, doctor. Las áreas de oportunidad, que son totalmente diferentes para todos. Bueno, se encontraban todos los animalitos en la selva y entonces el león los llama a todos y les dice, el día de hoy les voy a poner un reto. El animal que trepe más rápido a ese árbol y me baje lo que yo puse arriba, la banderita que puse arriba, va a ocupar mi lugar como el rey de la selva. Entonces todos los animales pues obviamente estaban tratando de alcanzar esa bandera que había puesto el león, pero se olvidaban de algo muy importante. ¿Qué pasaba con los animales del agua? ¿No? Ellos no tenían como la misma posibilidad. Sin embargo, no quiere decir que sean malos, ¿no? Cada uno tiene su área de oportunidad y creo que es algo muy importante que hoy sí se está implementando, porque anteriormente sí era como, siempre existía el inteligente del salón, el burrito, ¿no? El que siempre se la pasaba hablando, pero no es que no pusiera atención, es que era una persona que necesitaba realizar más ejercicios para poderlo tener entretenido, ¿no? Y era como reprimirlos, regañarlos, y entonces nunca expresaron para lo que eran buenos. Muy interesante historia que dice mucho de cierto. Es correcto. Fíjate que inclusive algo que estamos desarrollando en la parte de la investigación dentro de la Kabbalah es lo que a muchos padres mantiene agobiados con el tema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sabes que muchos padres se encuentran en angustia
porque corren con un especialista, corren con otro especialista y todos dan una perspectiva completamente diferente Sí. y terminan convenciéndolos muchas veces de que sus hijos tienen algún tipo de dificultad y no es así. Inclusive, muchas veces decimos, no, pues ustedes tienen una labor titánica de defender a estos pequeños cuando reciben a lo mejor cierto tipo de rechazo. Lo peor que puede hacer una persona adulta es transferir esa información a un niño porque termina viviéndolo, sobre todo porque ellos almacenan la información sin un filtro. Entonces, ¿qué sucede? A veces hablamos nosotros con los padres y les decimos, mira, ten cuidado, porque a veces los padres no saben, por ejemplo, que cuando llegan a medicar a los niños, por ejemplo, por el tema de hiperactividad, Así es. desconocen que hay un 70% de posibilidades de que estos niños en la etapa adulta desarrollen esquizofrenia. Wow. ¿Tú crees que si un padre supiese esto, se atrevería No, claro a que permitir que alguien que todavía no tiene una evidencia sobre lo que ocurre con los niños pueda, vamos, recomendar este tipo de tratamientos? La verdad es que no. Sin embargo, ¿qué ocurre? Volvemos al mismo tema. A veces nosotros, como referente de la historia que nos comentas, queremos instruir a un niño con un mecanismo de formación industrializada, donde antes se buscaba que el estándar de la educación tuviese como fin únicamente el que alguien saliese de la institución académica como un engrane más que se iba a colocar en la maquinaria de un proyecto y que únicamente realice esa función. Mira, vamos a un poquito más allá, seguir esa analogía. Imagínate, ¿para qué integras tanta información en nuestras instituciones académicas si vas a terminar atrás de un escritorio realizando exactamente lo mismo durante 5, 10, 15, 20 años? Entonces, ¿por qué una persona se estaría preocupando en decir, es que no va a lograr otras habilidades? Si muchas veces el entorno lleva a que mucha gente esté pues enclaustrada o forzada a ese tipo de situaciones. Entonces, eso también se desarrolla dentro de la Kabbalah. Por eso mencionamos, la Kabbalah es una ciencia multidisciplinaria que busca que todos y cada uno de nosotros identifiquemos la causa raíz que nos está llevando a tener seguramente resultados que no siempre son los que nosotros anhelamos. Otro de los resultados que muchas veces se pregunta a la gente, fíjate que hace tiempo damos un seminario que llamó mucho la atención, mucha gente se inscribió a ese seminario porque le pusimos el título Hágase rico pensando como judío. Entonces, mucha gente se inscribió y dijo, bueno, a ver, eso está muy interesante. ¿De qué forma comienza la educación del pueblo judío? Bueno, fíjate que hay una práctica en la que cuando la mujer se entera de que está embarazada, comienza a leer porciones bíblicas que hablan acerca de promesas que se le dieron a un patriarca de nombre Abraham, que dice, bueno, tú estarás por cabeza, nunca por cola, estarás arriba, nunca abajo, estarás adelante, nunca atrás. Y esa instrucción se le da constantemente al niño desde que está en el vientre. Lo estás programando para que sea una persona exitosa. Así es. Entonces, desde ahí podemos nosotros darnos cuenta de por qué razón mucha gente busca la Kabbalah. Y luego, ¿qué sucede? Bueno, pues va pasando el tiempo y de pronto sucede con los jóvenes, ¿no? De pronto hay mucha gente que tiene una gran influencia a través de los tutores, que esto es como una invitación a que reflexionemos si es que se es padre, si es que se es madre, donde muchas veces nosotros queremos también establecer dogmas, queremos dar consejos que a veces como adultos ni siquiera nos funcionan. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Alguna ocasión en una clase, ¿no? Decía con mucho respeto un joven, bueno, pues, ¿cómo voy a decirle yo a mi papá que me enseñe a ser rico si él nunca ha sido rico? Entonces, ¿qué sucede? A veces los padres tal vez tendrían que ser honestos y decir, bueno, pues yo tengo fallas. Y tal vez las decisiones, inclusive las decisiones que haya tomado yo, me funcionaron a mí. Pero no significa que le funcionen
al hijo o a la hija. Entonces, bueno, eso también es parte de lo que estudia la Cábala. Y, por ejemplo, el también que algunos padres quieren como vivir en sus hijos lo que ellos no pudieron realizar, ¿no? Así es. Tengo una pregunta muy importante acerca de este tema que acaba de mencionar. ¿A qué edad, doctor Israel, nos recomienda que empecemos a estudiar la Cábala? Hubo un rabino de nombre Baal Shem Tov que recomendaba que desde niños se comenzase a estudiar la Kabbalah, pero obviamente que de preferencia fuesen los padres quienes guiasen a sus hijos. Ahora, pues para que esto suceda, evidentemente tiene que haber un compromiso de aprendizaje constante y apertura por parte de la figura tutorial, porque ¿cómo vas a instruir a un pequeño con un conocimiento que todavía no logras aplicar tú en tu vida? Entonces, puede estudiarse desde cualquier edad y, si es posible, evitar que sea cuando nos encontramos sumidos en una situación caótica, porque fíjate que mucha gente busca ayuda cuando siente que el agua ya le está llegando al cuello. Entonces, todo mundo puede estudiarlo. Volvemos a mencionar, seguramente pues hay aspectos que serán más fáciles de comprender a determinada edad conforme va pasando el tiempo, pero la edad está abierta. Muy bien. ¿Y nos podría indicar si la Kabbalah tiene algo que ver con decretar? Ahora está muy de moda el que todos dicen, bueno, decrétalo, se va a lograr, velo ya visualizado. No me contesten en este momento porque desafortunadamente tenemos que ir a un corte, pero regresando, por favor nos puede contestar esta pregunta, porque ahorita todo el mundo lo que hace es inclusive ver 1111 y decreto, ¿no? Hasta estás buscando coincidir en esa hora en el celular, en el reloj, para poder decretar. Entonces, pues no sabemos si tenga algo que ver. Usted es el experto para que nos pueda ayudar con esas preguntas y bueno, muchas más dudas que nos están surgiendo. Sí. Algunas personas que nos están también realizando algunos comentarios, algunas preguntas, que igual sería súper importante que usted nos apoyara a despejar todas estas dudas a toda la gente, porque estamos muy interesados en el tema de la Kabbalah, ¿no, Miriam? Sí, exacto. Bueno, y pues nosotros regresamos en un momentito más, los vamos a dejar nuevamente con unas canciones y regresamos, por favor, no se pierdan el último bloque, ya que viene súper interesante. Claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor Israel, continuamos en un momentito, chicos. Y amigos, bienvenidos nuevamente, les recordamos que seguimos con el doctor Israel Micademus. Quedamos pendientes con una pregunta que para mí es muy importante, que se trata de decretar. La pregunta era si la Kabbalah tiene algo que ver con esto que ahora está muy de moda, que es decreta, ¿no? Decreta y se va a hacer realidad, el 1111 y todas estas modas que están saliendo. ¿Qué nos puede decir acerca de este tema, doctor? Bueno, seguramente esto no va a agradar a muchos. Miren, la Kabbalah lo que hace es dejar de fuera las supersticiones. Ya mencionamos, dogmas o supersticiones no son más que una serie de creencias que muchas veces, al no contener la información adecuada, impide que se materialicen los resultados. Sin embargo, no significa que por ello el decretar no funcione. No funciona cuando no sabes realmente cuáles son las leyes que desde el mundo subatómico nos rigen, y para esto voy a citar a una doctora, Brenda Don, que es del Instituto de Investigación Molecular en Estados Unidos, y a Rudolf Giuliani. ¿Qué es lo que realiza la doctora Brenda Don junto con sus colegas? Bueno, hay un experimento muy interesante que fíjate que se llamó el experimento de la moneda, que también se realizó en la Universidad de San Petersburgo en Rusia. Resulta que en un salón se arrojaba una moneda, una persona arrojaba una moneda, cállese cara o cruz, y anotaron que de las 100 veces que se arrojaba, pues 48 veces caía cara,
52 cruz, o a veces con una diferencia mínima. No pasa nada. Sin embargo, en ese mismo salón se reunió a 100 jóvenes. Se formó un círculo, todos sujetos de la mano, y cuando se arrojaba la moneda, se les dio la instrucción de que todos dijeran cara, 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 o cruz. Y los resultados fueron sorprendentes, porque de un 78 a un 80% cuando se pedía cara, caía cara, o caía cruz. Después hubo algo que ocurrió también cuando Rudolf Giuliani tuvo una tarea para minimizar los índices delictivos que estaban ocurriendo en el barrio del Bronx, que seguramente muchos hemos escuchado, ¿no? Sí. ¿Y qué sucede? Realizó muchas estrategias, se valía de todo. Al final del día era una guerra contra la delincuencia y dicen que, que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como una estrategia alternativa, seguro que leí algo de Kabbalah, decidió también solicitar ayuda a todas las organizaciones religiosas. Dijo, no importa si eres budista, no importa si eres judío, si eres cristiano, si eres lo que fuese. Así no importaba. Lo que requerimos es que todos a esta misma hora, por favor, unifiquemos nuestra conciencia y deseemos que haya paz. Fue sorprendente, porque él logró graficar los resultados y se daba cuenta que cuando la gente se unía sin importar su creencia, deseando algo, se manifestaba. Esto es maravilloso porque son investigaciones muy serias que se han comprobado científicamente. Ahora, ¿qué nos dice la Kabbalah? La Kabbalah nos dice, a través de un texto que se define como el Zohar, que cuando un grupo de 10 personas, en hebreo se llama minyan, se reúne acerca de algo que quieran que se materialice, sí impacta y tiene la capacidad de crear una realidad. Vamos a algo que muchas veces en México ocurrió, que muchos dicen, no, son coincidencias. El poder de la conciencia colectiva es tan fuerte que inclusive, creo que fue en el 2017 aquí en México, que siempre año con año se tiene una práctica para recordar el famoso sismo que desafortunadamente sacudió esta ciudad. Y entonces, así es, entonces que eso ya es llamado, ¿no? El mes de los sismos, ¿no? Lo encontramos en redes sociales. Entonces, ¿qué sucede? Desafortunadamente, cuando hay una conciencia colectiva que realiza este tipo de práctica, convoca precisamente este tipo de eventos. Y esto, volvemos a mencionar, está lejos de la superstición. Entonces, decretar sí genera un resultado, pero cuando un grupo de personas se pone de acuerdo en algo que desea materializar. Entonces, superstición sería si no tengo investigaciones que respalden lo que estoy creyendo. Entonces, para nosotros es muy importante que el tema de la espiritualidad esté acompañado de investigaciones serias desde la perspectiva científica para que de esta forma se rescate inclusive a las nuevas generaciones que hoy en día dicen, no, pues yo no creo, ¿por qué? Porque la religión no me dio respuesta, me hacen creer ciegamente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos hoy? Que trabaje nuestro hemisferio izquierdo y que nosotros nos demos a la tarea de estudiar. Entonces, Kabbalah te lleva no a dudar sobre la existencia de una gran divinidad, sino a fortalecer científicamente, racionalmente, a través del estudio, que efectivamente hay leyes que se encuentran establecidas en el macrocosmos que inevitablemente impactan en nuestra realidad. Muy bien, muy interesante, sí, porque, bueno, superstición entonces parte de una creencia donde no hay algún estudio que revele que efectivamente pase eso, ¿no? Es lo que quiero entender. Como por ejemplo, muy común, si ves un gato negro, pues vas a tener mala suerte, ¿no? O que Entonces, pasas abajo de una escalera, ¿no? sí, imagínate, pobre animal, ¿qué culpa tiene de ser negro, no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, qué bueno que dijeron un gato negro y no algo más común. Miriam, platícanos algunas preguntas que tienes Pues ahí. Sí. En todo esto que ya hablamos de Kabbalah, la pregunta aquí, ¿qué beneficios tengo yo a estudiar la Kabbalah? Muy buena pregunta. Ok. Bueno, pues te va a permitir conocerte, como mencionamos hace un momento, conocer el origen que está causando el impedimento para que se materialicen los resultados que tú anhelas. Entonces la Kabbalah te va a permitir primero
el que tú puedas conocerte, que conozcas cómo funcionan las leyes de la naturaleza más profundas, que sepamos cómo funciona, mencionamos el mundo subatómico, que nosotros sepamos que, como hoy sabemos a través de la física, que somos un conjunto de emanaciones de energía comprimida. Ahí están los quarks, están los leptones, están las investigaciones del acelerador de hadrones que está permitiendo descubrir que nosotros inevitablemente somos energía comprimida, que esta realidad va más allá de lo que nosotros palpamos físicamente. Entonces, beneficios, te va a ayudar a que desarrolles todo tu potencial y que puedas materializar lo que anhelas. Como mencionamos hace un momento, directrices como aquellos de ¿realmente puedo ser una persona exitosa? Sí, sí se puede. Realmente hay mucho conocimiento que efectivamente se encontraba únicamente al alcance de una élite, y hoy por hoy, perdón, hoy por hoy, ¿cómo podemos saber que esto funciona? El 80% de la riqueza que se encuentra en todo el mundo únicamente se encuentra en manos del pueblo judío. Entonces, creo que si vemos los resultados es porque algo se está haciendo bien. ¿Bien? Muy bien, bueno amigos, desafortunadamente se nos termina el tiempo, todavía nos quedamos con muchísimas dudas, es un tema muy interesante, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, aquí usted compartimos que imparte algunas conferencias. ¿Cómo podemos saber acerca de estas conferencias? ¿En dónde podemos verlas? Bueno, pues pueden mandar WhatsApp al 55 19 38 76 41. Nos pueden encontrar en www.centrocabalá.org o como @Centro Cabalá Internacional. De esa forma nos pueden encontrar. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Esperamos en Hashem. Hashem es uno de los nombres que nosotros asignamos al Creador. Vernos aquí, pues, cada semana. Ok. Y pues está Elba González, nos manda un saludo desde Querétaro. Dice, saludos Rap Nicodemos, desde Querétaro. Francisco Saludos, de Luis Romero, excelente contenido, felicidades. Saludos, Francisco. También Manuel Torres, saludos de la ciudad de Carmen de Campeche. Wow, desde Campeche, muy bien. Sí, también Fabián de Luis, felicidades. Muy bien, bueno, pues es un tema súper importante. Yo creo que todavía tenemos mucho que estudiar, mucho más que contestar. Y bueno, chicos, pues entonces aquí nos veremos la próxima semana, ¿verdad, doctor? Si claro nos que hace sí. el honor de acompañarnos nuevamente y seguir hablando acerca de este tema súper interesante que es la Kabbalah, que obviamente vamos a necesitar muchas sesiones más, ¿verdad? Kabbalah es un tema muy extenso. Exacto, un tema muy extenso. Es. Y bueno, agradecemos a todos los que estuvieron viéndonos. Un saludo muy grande y nos vemos la siguiente semana. Que tengan Shalom linda a todos. semana. Gracias. Shalom a todos. Miriam, Hasta la gracias, próxima. doctor. Gracias. Muy buena noche. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Misticismo Judío y Kabbalah. Si deseas conocer más acerca de nosotros, puedes encontrarnos en www.centrocabalá.org. Escribirnos por WhatsApp a 55 19 38 76 41 y en redes sociales @Centro Cabalá Internacional. Hasta la próxima. Shalom Ubrajot. Estás escuchando